Lo que estábamos sintiendo es a nuestro querido amigo Moshiko Cohen, con su alegría, como siempre. Nuestro querido amigo nos dejó la buena vida la semana atrás y queríamos dedicar este programa a su bendita memoria. Un Ben Adam, una persona buena y alegre que siempre estaba presto a ayudar a todos y, como dice este cante que sentimos, a traernos alegría a las casas, a las fiestas, siempre con una sonrisa. Seguro está ahora alegrando al Dios, bendita sea su memoria. Un abrazo grande a su mujer, a sus hijos y a sus nietos y a toda la familia y amigos, porque esta es una grande piedrita, no solamente para la familia, sino también para toda la comunidad sefaradí. Ahora, como cada semana, vamos a empezar nuestro programa. Estamos en nuestro programa 101 y ya pasamos los 100, ya viste que hicimos la fiesta. Y tenemos algunos javeres antes de presentar lo que va a venir. Vamos a saludar como corresponde los próximos días, ya en 2 días vamos a empezar nuestra conmemoración de Yom Kippur, escrito seas en libro de vida buena todos vosotros y vos sueltamos un Yom Kippur liviano, ya sabemos de qué se trata esto. También decirvos que el próximo 9 de octubre no vamos a tener encuentro porque este día es el día que va a empezar Sukkot y mismo que algunos estamos en la de mañana y podríamos hacer este encuentro, no, otros están por la noche ya empezando la fiesta, así que este Al-Had vamos a fiestar Sukkot y no nos vamos a encontrar a estas horas. Sí, tenemos nuestro encuentro, tornamos el 16 de octubre con un hermoso sujeto teatro en ladino por los amigos de los Shadarim. Ellos nos van a contar sobre The Ladino Players de New York, un grupo al que la Musafira que convidó Brian Kirshner, la profesora Daisy Braverman hace parte. Y nos van a hablar sobre un sujeto tan interesante como el teatro en ladino. Como siempre, vos cuento que tenemos todos los filmicos de todos los programas de encuentros de Al-Had. Lo podéis ver en youtube.com/sfarad o en sfarad.com/tv. Aquí en este Dal Cabo vas a encontrar también otros programas de sujetos sefaradí. Si vos querés dar un dono para continuar más y más con los encuentros, podés ir a sfarad.com/encuentros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro ayuda. Ama también cuando vas a mirar los filmicos, si metes me place, me gusta en castellano o like en inglés, entonces también nos das ayuda a los encuentros de Al-Had. Y ahora sí. Vamos hoy a conocer este sujeto tan nuevo para el ladino 21, preservando el ladino en este siglo, una cosa que nuestros nonos, me parece, no esperaban que iba a acontecer. El balabay será Alejandro Acero, el musafir, nuestro amigo que siempre es balabay, el doctor Carlos Yebra López, y le vamos a dar ahora la bienvenida a los dos. Venidos con bueno, amigos. Shalom, shalom. Está Alejandro, está sin sono. Agora, Shalom, ahora sí. Ya vos dimos las voces. Qué alegría que estamos aquí. Una muy interesante sujeto tenemos hoy porque vosotros dos laborás muy mucho por la lengua, ama, con la tecnología nueva, así que nos place muy mucho conocer cuál es vuestro labor. Bueno, merci mucho, cara Liliana. En primero por esta introducción y seguro por invitarnos al encuentro de hoy, a mí como balabay ahora y a mi caro Javier Carlos como musafir.
Es un grande cabot para nosotros siempre estar aquí. Y bueno, seguro a que no se me olvide también, quiero reengraciar a Marcelo y a todos y todas que hacen posible cada Alhat y Alhat estos hermosos encuentros, seguro. Mismo a toda la gente que vino hoy a sentirnos, merci mucho y venidos con bueno. Bueno, en primero de todo decir que estoy muy orgulloso de estar aquí de nuevo con vosotros en este primer encuentro de Alhat, después de fiestar hay un Alhat del encuentro número 100. Así que con la cabot por este grande labor que paséis. Y ahora ya sí, saludar a mi querido Javier, amigo y hoy Musafir, el doctor Carlos Yebra desde Londres. Salud y vidas, caro Carlos, en buena hora vengas. Shalom, shalom, saludos a todos. Qué alegría ver a tanta gente y tantos amigos juntos aquí hoy, mashallah. Merci mucho, caro Alejandro. Bueno, a Carlos, que Javier, ¿todo bueno? Todo bueno aquí en Londres, Baruch Hashem. Todo bueno. ¿Ande ti? Mismo, todo bueno, así que maravillas, bendito el Dios. Bueno, y ahora mismo si estamos tres salidos de estar hoy aquí, todos en juntos, quiere decir que no estamos todos y que mucho nos mancan algunos y algunas que ya nos dejaron la buena vida. Y es que malorosamente mismo esta semana ya tuvimos muy triste a ver que hemos dejado en shock a todos. Y es por esto que hoy mismo nosotros queremos dedicar esta darsa, dedicar este encuentro al musicante y cantador que seguro se fue muy presto de nosotros, a nuestro querido Moshiko Cohen. Así tienes mucha razón, caro Alejandro. Voy a partillar el ecrán ahora y es verdad que, como dijiste y como dijeron Liliana y Marcelo, hemos dejado la vida a nuestro caro amigo Moshiko Cohen y queremos dedicarle este programa de hoy. Moshiko, como dijo Liliana, era una persona con mucha energía positiva que siempre ayudó mucho a toda la gente que lo demandaba de él y nunca nos va a venir a mancar mucho en Gan Eden reposo. Así que nuestras condolencias a su esposa y a toda su familia y que su memoria sea bendita y que no tengamos más de ningunos. Bueno, Carlos, como mi otra parte en Latino 21 ya estas aventatas que siempre demandamos, ¿no? De la chiquez de nuestros musafires. Ama, no te meriquelles que no te voy a demandar de la tuya. Ama, sí de la mansebes de nuestro querido proyecto de Latino 21, ¿sí? Así que bueno, primero, ¿nos puedes contar un poquitico de dónde se nació esto? ¿A quién le vino al Tino la idea original de Latino 21? ¿Quién fue el que enregistró el primer filmo? ¿Quién fue nuestro primer musafir? Y sobre una y cuánto. Este arroz arrelleva mucho caldo, como decimos en latino. Ma'aide, a la melajá. Y dunque, ¿cómo empezó Latino 21? Pienso que empezó asaventándonos que existe una cosa que es el latino. Y esto afitó para mí en 2014, cuando estaba en Israel, en Yad Vashem, y presentando un libro sobre cómo enseñar el holocausto en español traverso filmos. Y aunque como parte del programa de venimientos había un concierto de Yasmin Levy, que seguro aquí mucha gente conoce. Y aunque fui al concierto y empezó la cantica Adiós, querida. Yo me dije de mí para mí, Dios santo, adiós al lugar de adiós, querida con K al lugar de querida, QU. ¿Cuál es esto? Y me acuerdo que demandé a una persona, antes se empezó Yasmin el español, porque es un poquitico tuaf, es un poquitico inusual esto que estoy sintiendo ahora. Y esta persona me miró y me dijo, ¿de dónde para dónde que se diga español? Es el latino, es el judeo español, es una lengua diferente de los judíos que fueron arrollados de la península ibérica a la fin del siglo XV, y aunque cuando escapó este viaje a Israel, y volví a España, me metí a buscar en el internet. Latino, judeo español, ¿cuál es esto? Y encima topí Latino Comunidad y me registré en Latino Comunidad y empecé a escribir mails en latino y a meldarlos. Y después cuando llegué a los Estados Unidos, a New York, para empezar el doctorado, escribí en Latino Comunidad. ¿Hay alguno aquí que habla el latino y va a querer toparse conmigo? Y Beni Aguado nos respondió
y me dijo, con mucho placer, querido Carlos. Y entonces nos topimos en el Starbucks, que está cerca de la universidad donde hice el doctorado, de la Universidad de New York. Y empezamos a charlar en el ladino y él me demandó, ¿vas a poder enregistrar unas consejicas, unas canticas, unos cuentos de Johá? Y dije, sí, con placer. Hicimos esto y me acuerdo que te llamé y te dije, ayer enregistré unos filmes en ladino, que es una lengua que no mucha gente en el Olam hablan, y ¿cuál es lo que hagamos con esto? Y no me acuerdo exactamente cómo afitó, pero pienso que me dijiste, sería buena idea si ya a hacer un archivo digital, ya puede ser en YouTube, y ¿cuál es lo que hagamos con esto? Y nos metimos a pensar y lo llamamos Ladino 21. Y esta combinación es muy tuaf, es muy inusual, y aunque cuando la gente piensa en el ladino, piensan en el pasado, en el facto que ya no hay mucha gente que lo pueden hablar, que se va a dirigir y así y así. Y de otra banda, cuando la gente piensa en el siglo XXI, si vamos a ir a la calella ahora, vamos a demandar, ¿cuál pensáis del siglo XXI? No mucha gente va a decir, ladino. Ladino es lo primero que me vino al tino. Y aunque pensemos que en combinando ladino y 21, íbamos a hacer a la gente pensar en una posibilidad que ya puede ser que será en el avenir, no será, se dirigirá, no se dirigirá, pero en primero de todo va a hacer a la gente pensar que es posible esta combinación, ladino en el siglo XXI. Ya no son dos verbos que parecen contrarios, ya es una realidad posible. Y así empezó, y empezamos el canal, como vamos a mostrar en el ecrán ahora, en 2017. Hay 5 años ahora. ¿Sí? Como podéis ver aquí en el ecrán, ahora ya tenemos más de 1000 suivantes y empezamos con este filme que es una presentación que hice en UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, donde hablé del rol del judío español en la España contemporánea. Y después de esto ya los primeros filmicos que metimos, como podéis ver, son los filmicos de Beni. Johá y la caldera, Árboles lloran por lluvias, lo cantó muy bueno. El Prove y Iliyao Anaví. Aquí metimos este filmico que hemos enviado Albert Israel, que es teatro en latino. Ahora de esto es Beni de nuevo, el Jajam y el Papás, que es una historia muy, muy buena. La carne que se trocó en pescado sobre la Inquisición, también hemos plagiado mucho. Y este filme que tuvo muchas visitas, un mabul de visitas, más de 2000, Johá y la sopa caliente, donde se metió el costume y las ropas del Imperio Osmanlí. Y así empezamos. No empezamos con entrevistas, como estamos haciendo ahora, que es más un formato que se parece más a Encuentros del Had. Empezamos con folclore, antes que etnografía. Y después de esto, como podéis ver, en los filmes que hicimos después, esto es el Greek Jewish Festival, que se hace en New York, donde entrevistamos a Sarar Oeste, a Harry Zinn, y después de esto me acuerdo, Alejandro, que estabas morando en Dallas, y hiciste una entrevista muy, muy buena, mashallah, con la Kavod, a Rachel Amado, que también está en Dallas, seguro. Y donde te fuiste a su casa y trabates esta entrevista. Sí, y tengo que decir, Carlos, que Rachel, siempre muy, muy generosa, me abrió las puertas de su casa cada had y al had que tenía demandas con esto mismo y trajimos la entrevista y para mí se me abrió un mundo, Así que merci mucho, Rachel, que ya sé que nos estás viendo y sintiendo ahora. Saludicos a nuestra cara amiga Rachel. Seguro que sin el sutián de la comunidad este proyecto nunca nos sería posible. Es ansina. Después me acuerdo que fui a París, en la Universidad de New York en París, y entrevisté a Edmond Cohen, que hemos dejado la buena vida en Ganadén que repose, y a otros en los ateliers de conversación de vidas largas. Y después de esto, aquí tenemos nuestro caro amigo Gilbert. Ahí en París nos dio este filme que se llama Era una vez la judería de Rhodes, donde se explica muy bueno cuál es la historia de esta judería. Y así, a vagar, nos fuimos engrandeciendo. ¿Sí?
esta es la entrevista que hiciste esta codras, Alejandro, a Daisy Braverman en New York. Más canticas. Decir lo mismo de Daisy, que nos metimos mi esposa y su hermano, todos a su casa a enregistrar la entrevista. Y ella mismo fue muy generosa con su tiempo y bueno, ahí es el vídeo que vimos, ¿no? Cómo lo aparejamos. Y de nuevo, canticas en la Universidad de Los Ángeles, de Cantigas Muestras. Saludes a todas las cantaderas. Y a nuestro caro amigo León Benatov, que también malorosamente hemos hecho la buena vida. Y pienso que malorosamente vamos a ver cada vez más y más de estos vídeos donde entrevistamos a gente. Y malorosamente después de 3, 4, 10, 20 años, algunos ya no van a estar con vosotros. Pero no queremos pensar en esto ahora. Queremos pensar en cosas positivas y cómo adelantar la lengua a través de la tecnología. Y aunque por esta razón vamos a ir a hablar de apps y hablar de otras cosas que hicimos. Pero antes que todo, quería ofrecer una perspectiva panorámica de cuál hicimos en el archivo en estos 5 años después de 2017. Como podéis ver en el ecran, fuimos a más de 20 países. Seguro que entre 2020 y 2021 nuestras entrevistas fueron en línea, por amor de que nunca no pudimos viajar, pero fuera de esto también no queríamos poner en riesgo la salud de ninguno de la comunidad. Ahora estoy salido de anunciar que ya volvimos a las entrevistas en persona. Como ya visteis en nuestro canal, entrevistamos a Jelko Jovanovic en persona en Madrid este verano, también a la profesora Aura Schwarzwald, a Monique Balbuena, a Agnieszka y muchos otros. Y dunque, en total tenemos 220 filmicos de 15 géneros diferentes. Como dijimos, empecemos con canticas. Me acuerdo que el saludico al empecé yo no era Vengaxe en buena hora Ladino 21, el casalico electrónico del ladino del siglo XXI, ma era Vengaxe en buena hora Ladino 21, el cantonico de cuentos y de vez en cuando refranes en nuestra lengua sefaradí. Y hacíamos encina para mordi que el género era diferente. Y ahora tenemos más que todo entrevistas. Nunca entrevistas es más de la mitad. Después tenemos seguro conciertos, historias, teatro, poesía y apps. Más de 100 participantes que hablan el ladino colaboraron en estas entrevistas en más de 40 horas. Y ahora ya tenemos más de 1000 subantes. Seguro que si alguno nos quiere enviar contenido en latino y en el siglo XXI, vamos a poder quitarlo. Más que todo, UIFRAT, quitamos materiales originales y por esto casi el 100% de lo que quitimos en Latino 21 es contenido que nosotros propios registramos. Okay. Esta es la entrevista que le hice a Jelko en Madrid. Ya podéis ver los 3 primeros filmes de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Vamos a meter el cuatren filmo el viernes viniente. Y si queréis que vos entrevistemos en persona, si estás en Europa y África más que todo, podéis contactarme a mí, Carlos. Si estás en América es mejor contactar a Alejandro para mordi que él mora en los Estados Unidos y yo moro en Londres. Podéis escribirnos al mail que ves en el ecran, latinosiglo21@gmail.com. Seguro que lo de siglo XXI es una categoría un poquitico cristiana. Con el tiempo pensemos en esto. Siglo XXI a según qué calendario. El judío no. Ok. En cualquier caso. Después, si queréis sponsorizar el contenido que metemos en el canal, también nos podéis contactar. Queremos remerciar a Caminos de Leche y Miel por sponsorizar muchos de los filmes que metimos en Latino 21. Y para escapar, si queréis cuadrar los filmes que metimos en Latino 21, en un lugar que ya puede ser no se va a dirigir a mañana como YouTube, también podéis contactarnos. Esto es muy importante para preservar la lengua. Okay. Ahora, más cosas. Ya vimos cuál la fita con el archivo digital. ¿Cuál lo que vos conté? Es que estás contando esto, Carlos, y ya me estoy sintiendo más viejo. 2017, es patrón del mundo. Bueno, y ahora ya sí que, bueno, entonces te echamos el archivo digital, ¿no? Ama, esto está siguiendo da ainda ahora, ¿no?
¿cuál lo afitó después? ¿Cuál lo hicimos? Bueno, en este caso pienso que lo más importante que afitó después fueron las apps, como podéis ver en el ecran. Seguro que la más renomada fue la de UTalk, porque tuvo suceso, gracias al Dios. Ma también quitimos antes de UTalk una app para empezarmos el ladino en Memrise, que es una firma en Londres, para empezarse lenguas. Y en LinkQ, que ainda no la quitimos, ma si quiere el Dios la vamos a quitar en el avenir. Y dunque, primero de todo, también quiero dejar saber a la gente que contactimos a Duolingo. Antes que Duolingo quitara un curso sobre Yiddish, contactimos a Duolingo y dijimos, ¿cuál os parece si vamos a hacer un curso sobre ladino? Y nos dijeron, vos llamaremos. De ainda estamos esperando. Aunque quiero dejar claro que lo que de nuestra banda aprobamos de hacerlo. Después hicimos este curso que lo hice yo propio, que se llama Empezamos nuestra lengua. Y donde metí, como podéis ver en la derecha, hay una tabla de gente que se metió a hacer este curso y con los puntos que tienen después de hacer las frases. Y es muy semejante a Duolingo, son más que todo verbos, antes que frases. Son verbos, los repetamos y después, si tenemos ya ricos, la aplicación nos va a mostrar más veces los verbos que menos conocemos. Y aunque es muy interesante para empezarse verbos, más que frases. Y Carlos, de ainda es de Valdes, ¿verdad? Y de ainda es de Valdes, seguro. De ainda es de Valdes, sí. Y tiene casi 2000 verbos importantes y son, el traslado es del ladino al español y del español al ladino, aunque es más que todo para hispanohablantes que quieren empezarse el ladino o quieren empezar los primeros verbos. Seguro que el que más planeó esta aplicación fui yo propio. Alex, no veo tu nombre aquí. ¿Cuál afito? Sí, esto de vaso. Okay. Político. Ok, dunque ahora lo más importante, la aplicación de UTalk. ¿Cómo se nació la aplicación de UTalk? Seguro que muchos no lo sabéis. La aplicación de UTalk se nació en New York. Yo estaba hablando con mi jaber Kevin Feisui, que es un políglota de Estados Unidos, y me dijo, ¿conoces UTalk? Y dije, no. ¿Cuál es UTalk? ¿De dónde para dónde? Y me dijo, UTalk es una firma muy semejante a Duolingo, tiene muchas más lenguas, más de 200, y la más grande parte de estas lenguas están en peligro de extinción. ¿Y cuál pensáis que le demandé? Seguro le demandé, ¿tienen curso de ladino? Y me dijo, pienso que no estoy seguro, te voy a dejar el adreso mail del patrón de la firma y ya le puedes llamar y demandarle si tienen un curso de ladino y si no lo van a tener, proposar de hacerlo tú propio. Y dije, mashallah. Y dunque llamé al patrón, Richard Hausen, saludicos, y le demandé, ¿tenéis un curso de ladino? Me dijo, no. ¿Os interesa hacer un curso de ladino? Me dijo, sí, ¿de qué no? Y encima empezamos. Hicimos el traslado del corpus Alejandro y yo propio. Y después de esto, quería contactar con 2 personas que la primera lengua es el ladino, para que enregistren con sus voces, un hombre y una mujer, para que enregistren con sus voces el corpus que hicimos y también pueden adobar hierros o editar el corpus. Y estas 2 personas fueron Beni Aguado y Rachel. Y aunque fueron a Londres y enregistraron con sus voces cada verbo y verbo 2 veces, porque la primera había un yerrico de no sé qué, no me acuerdo de qué modo, y no se pudo hacer. Y aunque editaron todo el corpus y después enregistraron cada verbo y verbo con sus voces. Y encima, de nuevo, con el soutien de la comunidad, reushimos a hacer esta app y la presentamos en Senate House London, en la Casa del Senado de Londres, que está aquí muy cerca de la Universidad de Londres. Y de nuevo, no costa casi paras, costa, pienso, $20, una cosa encima. Y es muy interesante, es un yugo para empezarse el ladino. Y nos podemos empezar el ladino desde cualquier modo de lengua que está en la aplicación. Por ejemplo, desde el Swahili. Por ejemplo, desde el serbesco. Desde cualquier modo de lengua. Esto es muy interesante. ¿Cuál más que vos conté?
este es el curso que podéis ver en el ecran. Y después, ahora, aprobamos de hacer algo semejante con LinkQ, que es una firma de Canadá. Y los cursos, en lugar de ser como en Duolingo o como en YouTube, son historias cortas y con las que nos engleneamos y nos empezamos unos viernes. Historias del día a día, de cada día, de cuál afita si Moshe va al chashi y demanda de mercar esto y lo otro. Y dunque, cuando lo vamos a quitar, pues vamos a dejar saber, mas ainda estamos elaborando en esto. Queremos reingraciar de nuevo a gente de la comunidad, en este caso a nuestra cara amiga Karen Charjón, por editar todo el corpus y aconsejarnos sobre cómo hacer este curso. Sí. ¿Cuál lo más? Sí, bueno, seguro que me acuerdo de las apps, Carlos, más que todo de la app de YouTalk, porque nuestra querida Rachel de nuevo y Benny fueron tan generosos de viajar hasta Londres en este tiempo antes de la maldita corona, ¿no? Y en registrar las voces. Fue 2-3 meses antes de la corona, lo presentamos en diciembre de 2019. Nunca tuvimos más en este caso. Y me acuerdo que tomó muchos meses, ya puede ser 6-7 meses hacerlo, ¿verdad? Sí. Fue un laboro pesado, ma rehusimos a hacerlo y aunque merci mucho, Sí. Alejandro. Y lo mejor que todo es que ahora ya van a estar como tesoros de la lengua para el venir, ¿no? Sus voces, así que merci mucho Rachel y Benny. Y estoy seguro que después de esta darsa van a tener una historia interesante que nos pueden contar hoy después. Puede ser. Bueno, Carlos, y ahora ya seguimos viajando y ya llegamos al 2020, ¿no? Que 2020. indemás de la maldita corona, el huerco que se la lleve, ¿cuál lo afectó en este año? Bueno, afectó que teníamos el archivo digital, las apps. Queríamos empezar a la gente la lengua y dijimos, ¿de qué no hacemos un platform donde vamos a poder meter y partajar todo este modo de contenido, todo este carar, todo este magul de contenido que tenemos? ¿Cuál lo hicimos? Hicimos una firma. Hicimos la firma Ladino 21 Community Interest Company. ¿Sí? Y podéis verla en la página web ladino21.org. Y voy a partajar ahora el ecran para mostraros la página web y cuál lo podéis ver ahí. Voy a mostrarlo. ¿Podéis verla? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mashallah. Y dunque, como os dije, aquí hay muchas secciones y cada una y una de estas secciones es... ¿podéis verlo ainda? Sí, de ainda lo estamos viendo. Okay. Y cada una de estas secciones nos muestra una parte de Ladino 21. No me está dejando hacer clic en las secciones. Cale que ahora. Cale que mueva esto. Ahora. Y entonces os voy a mostrar, en primero de todo, qué hacemos. ¿Sí? Hablamos un poquitico del ladino, decimos que el ladino es una lengua en peligro de extinción, que la hablan más o menos 50.000 personas en todo el Olam, y que nuestro punto en el archivo digital es documentar, preservar, estar y difusar el ladino. Entonces, por esto hicimos una firma en el interés de la comunidad. Esto quiere decir que, a la diferencia de otras firmas privadas, por ejemplo, una firma en el interés de la comunidad no se establece con el buto de tener beneficio privado. Esto más que esto, por ley, a lo manco un 70% de todos los beneficios que tenemos, cale que vaya a la comunidad de nuevo. Y dunque, todo lo que recibimos en donaciones va después a la gente, en cursos, en introducciones, por ejemplo, de Valdes, que hacemos cada mes y mes, introducción al ladino para hispanohablantes de Valdes. Cualquier persona del Olam se puede conectar y a recibir esta introducción de Valdes. Introducción al Rashi, el solitreo y el cirílico de Valdes. Cualquier modo de persona del Olam se puede conectar y enregistrar y hacer esta clase de Valdes y así. Sí, y Carlos, mismo si te vas ahora al archivo digital y las apps, de ainda son de Valdes, y es por esto mismo. Sí. Aquí tenemos ahora voy a mostrar el archivo digital y las apps, pero antes que todo, aquí tenemos las 3 personas que estamos ahora más que todo en el proyecto, yo propio y Alejandro, y después
nuestro consejero lingüístico Aldo Sevi, al que también regraciamos de las honduras de nuestro corazón por ayudarnos con las publicaciones de aquí en Jerusalén, con publicaciones académicas y todo modo de ayuda que nos dio con generosidad. Y como decimos siempre, es la comunidad la que va a revivir la lengua. Nosotros somos solamente un modo para que la comunidad nos dé esta energía y podamos reuscir para adelantar la lengua. La gente que nos va a ayudar siempre serán de la comunidad, y sin este apoyo de la gente nunca lo vamos a reuscir a hacer. Dunque, después tenemos el archivo digital y apps, como dicho Alejandro. Tenemos un examen de nivel, porque me titino que mucha gente nos demanda, no estoy seguro si conozco a bastante el ladino para hacer el ladino para hispanohablantes 1, 2, 3, el atelier de Rashi de Solitreo, donde hicimos un examen de nivel. Ahora de esto, tenemos atadillos para el archivo digital, para la app de UTalk, para el curso de Membrise y para la app que estamos haciendo de ainda en LinkQ. Ainda no tenemos el atadillo, pero lo vamos a meter cuando vamos a escapar la app. Y ahora las clases y cursos. ¿Qué modo de clases y cursos? Como dije, tenemos introducciones más al ladino y al Rashi Solitreo cada mes y mes. Por ejemplo, en septiembre lo hicimos el 28 para la introducción al ladino y el 24 para el Rashi Solitreo. Después de esto, también metimos un curso de conversación para echar lashon, que se llama Echaremos lashon en ladino. Y este curso casi no costa para, pienso que son $10, una cosa así. Después, el curso más renomado que tenemos, seguro, es el curso de ladino para hispanohablantes, donde mostramos el ladino en diferentes países del mundo, en la Turquía, en Israel, en Bulgaria y en sí. También nos parece que es muy importante mostrar a la gente que mismo si el ladino en el siglo XXI es más que todo en letricas del alfabeto latín, históricamente, para comprender lo que se escribió en ladino, cale conocer el Rashi y el Solitreo. Y dunque tenemos ateliers para que la gente se empiece a meldar y escribir el Rashi, el Solitreo y mismo el Cirílic. Mismo tuvimos clases para empezar la Haggadah de Pesach de Bulgaria, en Sofía, en 1935. Este modo de ateliers tan específicos. También seguro para la gente que no hablan del todo el español, que hablan el inglés muy bueno o bueno, pueden empezárselo con un curso diferente. Clases privadas, conferencias y consultaciones, todo esto. Y seguro también tenemos una sección de donaciones que, como decimos también en los encuentros del HAT, son muy importantes para averiguarnos a continuar nuestro labor. Ahora, voy a dejar de partillar el ecrán. Todo esto lo podéis ver en el adreso que voy a meter en el chat. Y ahora vamos a continuar con la presentación. Sí, Carlos, y seguro, antes de seguir con la presentación, mandar saludos a todos nuestros queridos elevos y elevas de las clases de ladino 21, que algunos y algunas mismo estoy viendo ahora que están aquí con nosotros, así que mucho cariño les tenemos, seguro. Y ¿ya tornites a la Darsa? Sí, ya torné a la presentación que estaba. A la presentación, excelente. Entonces, bueno, ahí, ahora, ya lo estamos viendo. Entonces, Carlos, Colafito ya después hay un año, en el 2021, cuando ya fuimos como firma, ya decimos, ¿no? Ya nos contaste un poquitico este buto de adelantar a la lengua y la comunidad. Y ahora ya, si le vas a dar a la siguiente filmina. Sí, ahora voy a ir allí, antes que todo quería decir, hicimos archivo digital 2017, 2018, 2019 y así, las apps. Después dijimos que vamos a hacer un plataforma donde vamos a tener todo este contenido en junto. Y hacemos la firma con las clases y cursos también. Y en ofreciendo estos cursos y estas clases, nos rendimos cuenta que no podemos estar las 24 horas del día con cursos y clases. Cale desvelopar materiales para que la gente pueda empezarse en la lengua
sin vosotros. Y aunque por esta razón hicimos desde 2021 materiales simplificados para la gente, para que la gente pueda empezarse la lengua. Y ¿cuál que vos conté? Vos voy a decir más sobre Sí, esto. un puntico, vamos a acordar a esto mismo. En primero, ya te iba a demandar esto mismo, ¿no? ¿Cuál es el avenir, ¿no? Vamos a decir, ¿cuál es el avenir de Latino 21, ¿no? ¿Qué se va a venir de ahora en adelante, ¿no? Y no te puedo decir si me vas a decir que Latino 22, no. Queremos saber un poquitico, queremos saber un poquitico más de en qué estamos hablando, ¿no? Ya hemos dicho desde los materiales simplificados, ama, ¿cuáles, no? ¿Cuáles son estos? Lo hiciste muy bueno, Alejandro, aunque respondí a tu demanda, más rehusiste a demandarme de nuevo lo mismo en diciendo una cosa diferente. Mashallah. Ahora, nosotros y Alejandro y yo propio hicimos filosofía en la universidad. Por esto conocemos este modo de técnicas dialécticas. Y dunque, esto ya lo dijimos y vamos a ver ahora, si quiere el dio, sí, materiales simplificados para el ladino. Dunque, esta es una presentación que íbamos a hacer en Madrid este verano. Malorosamente Alejandro estaba casino y dunque no pudo venir, pero en cualquier caso vamos a decir cuál es el contenido de esta presentación y los materiales. En primero de todo, es un documento simplificado para empezarnos a meldar y escribir el judaísmo, el ladino, el judeo español, en Solitreo y en Rashi. Seguro que muchos de vosotros conocéis el documento del profesor David Bunis, que se llama A Guide to Reading and Writing Ladino in Judaism. ¿Sí? Lo podéis ver aquí. Y dunque, lo que queremos hacer es un documento simplificado. ¿De qué? Porque mucha gente hemos contactado y hemos dicho, me metí a meldar este documento del profesor Bunis, pero no me vino con la del todo comprender cuál lo está diciendo. Por ejemplo, me acuerdo, Beni Aguado me lo decía siempre. Me dijo que cuando la primera vez que meldó este documento, pensó de sí para sí, esto es demasiado zor para mí. Y después de años, ya puede ser 5, 10, 15 años, se metió a meldarlo de nuevo y Ancina se empezó el solitreo. Y aunque no es que no se pueda empezar, se puede empezar muy bueno. El profesor Bunis es para mí el mejor del mundo en solitreo y Rashi. Hay gente que no tiene bastante preparación para esto, o podemos colailadear cómo se lo empezan con materiales un poquitico más gráficos, con todo modo de estampas, imágenes. Y aunque esto es lo que aprobamos de hacer, y esto no lo sabes tú, Alejandro, y no lo saben ningunos, lo sabe una persona en el público. Estoy salido de decir que hoy, a punto, achetaron esta publicación del documento simplificado para meldar y escribir el ladino en Rashi y en Solitreo, en Ladinar, en el Journal Científico de la Universidad de Barilán. Nunca merci mucho. Quiero reingraciar a la profesora Aura Schwarzwald y al profesor David Bunis por todos los comentarios que me hicieron para apoyar este documento y para adelantar algunas de las cosas que dije y para adobar muchos de los hierros que hice. Y dunque, merci mucho. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de lo que dije, de un modo un poquitico más gráfico de explicar lo mismo que ya explicó el profesor Bunis, para toda la gente. Y dunque, por ejemplo, aquí a la izquierda podemos ver cómo trocan en el ladino, en Rashi y en el alfabeto latino los verbos cuando hay una marca diacrítica. ¿Qué modo de marcas diacríticas son opcionales? Esto es una cuestión que no es colai del todo. Y seguro que aquí quiero también mencionar las ortografías del ladino, que es un documento que quitó la Academia Nacional del Ladino en Israel al cabo año, y que me ayudó mucho para hacer este documento simplificado, porque ya responde a muchas de las cuestiones que yo propio me demandaba antes de meterme a escribir esto. Y a la derecha podemos ver algo que pienso que es muy, muy importante y ningunos no lo hicieron antes, que es una comparación
de cómo escriben autores diferentes la misma letrica en solitreo. Aunque la E o la P o la F, cómo lo escriben en New York, cómo lo escriben en Constantinopla, y así, y así. Porque nos afita muchas veces que nos empezamos solamente una forma de la letrica en solitreo, ma para Mordi, que es un alfabeto cursivo, cada uno y uno lo escribe de su padre y de su madre. Como yo escribo el español y el alfabeto latino, en este gardo es diferente de cómo lo escribe cada uno y uno aquí. Aunque por esta razón, cale meter tino a cómo lo escriben a lo manco en diferentes ciudades. A lo manco en diferentes ciudades. Y adentro de cada ciudad hay menos variación que afuera de estas ciudades. Ok. Este es el primer material, este documento simplificado. Y el segundo material en el que estamos elaborando de ainda es el diccionario de ladino. Es un diccionario simplificado de ladino, de ande para ande. Queremos hacer un diccionario simplificado de ladino de inglés a ladino, para Mordi que no hay muchos con esta combinación. Y en desparte de esto, de unos 3.000 verbos. ¿De qué 3.000 verbos, Alejandro? ¿De qué? De ande para ande 3.000 verbos. ¿Te acuerdas que estuvimos echando la shon de 5.000, 1.000? ¿Te acuerdas de qué dijimos 3.000? La pregunta del examen, ¿no? Me la metiste ahora. El profesor, Sí, el profesor te manda a otro profesor. No. Sí, decimos que cuál es el número, vamos a decir, de verbos, Sí. que el solo número de verbos que te empezaste te va a dejar partallar o tener parte en una conversación normal. Así que Sí. 3.000 verbos, vamos a decir que te va a dejar tener un poquitico más de, primero de empezarte la lengua y seguro de poder tener parte en una conversación, ¿no? En Sí, hablando la lengua. ningunos no se van a hacer jajambashi enmeldando este diccionario, Seguro. ma ya van a poder tener una conversación, echar la shon, echar moabet en ladino, sí, en un nivel intermedio a lo manco. Y, de nuevo, no solamente en el alfabeto latino, ma en rashi, en solitreo, en cirílico, van a poder también tener todos estos verbos y pronunciados por gente que la primera lengua es el latino, mismo como los cursos de YouTube con Benir y Rachel en este caso. Sí, Carlos, y mismo decir que los verbos que metimos son verbos para la conversación, para echar la sonda del día a día. Sí, así que sí, lo voy a mostrar aquí en esta diapositiva. Includes 21st century lexica, ¿sí? Incluye verbos del siglo XXI, por ejemplo, de tecnología, que en muchos diccionarios no están. Por ejemplo, el diccionario de Nehama es un diccionario, para mí, de mi banda, pienso que es el mejor diccionario que existe en latino. Ma, seguro que por una cuestión de datas, no puede tener verbos del siglo XXI. Y entonces, ¿cuál es lo que hagamos con esto? Esto es importante. Y esta combinación que dice de los 4 alfabetos también es muy, muy interesante. Maravillas. Mashallah. Bueno. Como dije antes, remerciamos de las honduras de nuestro corazón a Yuri Sazón, que es el presidente de Caminos de Leche y Miel, donde tienen la casa muestra. Mucho más empezó en nuestro archivo digital y canal de YouTube, y estamos abiertos a cualquier modo de persona u organización que nos va a querer contactar para sponsorizar el canal o el archivo, y mismo para cuadrar los filmos que ya metimos ahí. Esto es, y mismo meter en la página los atadillos de amigos que mismo están hoy en día laborando con el ladino. Así que la idea que la página de Ladino 21 siga como un manadero principal, ¿no? Para estos atadillos. Sí, tienes mucha razón. Mostré antes las secciones que tenemos en la página web, mas queremos abrir una sección que siga colaboradores de Ladino 21. Meter seguro los encuentros del HAT, Ladino Comunidad y todo este mabul de gente que están laborando tan bueno para adelantar la lengua. Mashallah. Bueno, bueno, Carlos, yo creo que ya se nos está viniendo, ya tenemos 10 punticos. ¿Cuál o más? ¿Hay alguna sorpresa o cuál es esto? Esto no puedo contarlo. Esto no puedo contarlo. Me placería mucho contarlo,
Nos vas a dejar un cliffhanger que dicen en inglés. Ansina va a ser, esto me lo han metido en América. Vos deixar saber alguna cosa. Vos acordás que Liliana siempre dice que quiere mercar una isla donde solamente se va a hablar el latino y así. Bueno, es un poquitico en este gardo. Tiene relación con esta idea. No vos puedo decir más. Tío, Mercate es una isla con las criptomonedas, ¿o cuál? Con los bitcoins. O hice una criptomoneda separatí, el separatito. Bueno, ya vamos a dejar. No puedo decir nada más, malorosamente, pero cuando lo vamos a tener más desvelopado, pues lo vamos a dejar saber. Pienso que es el proyecto más grande que hicimos en Ladino 21 y el mejor, pero el tiempo nos dirá si me río o no. De acuerdo. Bueno, Carlos, merci mucho por toda la información que vos dices. Yo creo que muy bueno lo explicates y seguro la gente tiene ahora una idea un poquitico mejor, ¿no? Y más cercana de cuál es Latino 21 y cuál lo hacemos y cuál es nuestro buto. Así que merci mucho y yo creo que ahora es cuando ya te retornamos el micrófono, Liliana, para mandar mensajes o demandas si hay o saludamientos. Merci mucho, cara Alejandro. Merci mucho a los dos. Qué carar de cosas. Verdaderamente estamos al siglo XXI con el ladino con vosotros dos. Una cosa de muy interesante. Me pienso que mucha gente no conocía, algunos sí. Esto es una cosa muy importante para la lengua. Por mor que los jóvenes se pueden empezar de modos que son más familiares para ellos, ¿no? Es diferente para los aedados. Sabemos que muchos quieren empezar conociendo al maestro, ya sabemos que hay en el mundo mucha gente que se empieza muy bueno lenguas, meso las apps. Sí. No que queremos yo a lo manco quiero felicitaros porque esto es una cosa muy buena para la lengua y todo lo que hemos dicho es verdaderamente monstruoso al siglo XXI. Ahora que ya estás pensando en el siglo XXII, como dijo Alexandro. Carlos, si vas a mercar una isla o una provincia, méteme a mí también en esto. Seguro. Todos los latinohablantes en buena hora que vengan a esta isla. Me parece que sería muy bueno. ¿Cuándo nos vas a contar de qué va a acontecer o cuando merquemos la isla o la provincia o la tierra para Ladinolandia o como vamos a llamar esto? Sefardilandia podría ser. Cuando nos vamos a despertar todos en la isla un día. ¿Sabes? Vamos a empezar a hacer tours para conocer. ¿Sí? Al lugar de pedir pasaporte en la puerta, vamos a decir, dime una dicha en judeo español y vas a poder entrar. Así, hay que escribirla en alfabetos diferentes también. Sí, muy hermoso. Tenemos saludicos, como siempre. Tenemos una demanda de Rachel, que no sabía que es Caminos de Leche y Miel de Yuri Sazón. ¿Quieres contar un poco cuál es esto? Seguro, no es que yo soy un experto en esto, pero seguro que Caminos de Leche y Miel es una firma española que hizo nuestro caro amigo Yuri Sazón, que es el presidente de Caminos de Leche y Miel, y es también sefaradí, es español por nacionalidad sefaradí, hay pocos años. Y es un filántropo de muchos proyectos en todo el Olam que están aprobando de adelantar nuestra lengua, por ejemplo, el Jornal El Amanecer. Yuri Sazón donó muchas paras para el Jornal El Amanecer, también para Ladino 21 y otros proyectos que están adelantando la lengua.
Esto es muy interesante, claro que sí. Y este ayudo, bueno, vos quería decir, ninguno de vosotros, ni muchos de los que estamos aquí, que laboramos por la lengua y por la cultura sefaradí, somos todos voluntarios. Ninguno de nosotros tiene su parnasá y come de las paras que nos vienen de la lengua y de la cultura, ¿no? Cada uno tiene una otra cosa y es muy importante que algunos quieran dar paras para continuar, mismo que todos lo hacemos de corazón, hay que vivir también. Sicuro Entonces, me acuerdo cuando la Dino Comunità migró a Yahoo, teníamos menester de paras para hacer esto y en unos poquiticos días se rehusó a tener estas paras y a hacerlo, y sin estas paras nunca no sería posible. Y se seguro. enseguida a perder muchos mensajes que son muy importantes y muy valiosos para la historia de la Dino. Seguro. Estamos viendo que cada semana aquí en Encuentros de Ajad y en otras actividades como la vuestra, que estamos teniendo mucha gente en derredor. Muchos son las mismas personas porque sabemos que son los interesados. Ama cada actividad muestra vuestra y de otros que están aquí atira a gentes diferentes. Y esto es muy interesante porque ¿qué podemos decir del siglo XXI de la lengua? ¿Qué podemos contar a nuestros nonos si pudiéramos hablar con ellos? Que iban a pensar que muchas gentes iban a tener tanto interés en la lengua. Como dijo Carlos al empecillo, no sabemos a dónde vamos con esto. Seguro, como se dice siempre, es una lengua sin geografía, no tenemos una obligación de hablarla. Todos los que queremos hablar, adelantar, empezarnos más y más de la lengua, es que lo hacemos de corazón, porque nos place, porque nos trae recuerdos de los nonos o por el interés lingüístico de no perder la lengua, ¿no? Y no es igual que antes, que hablaban porque tenían menester de comunicarse con los otros. Y esto es una cosa nueva y vosotros sabrás muy, muy hermoso por esto de adelantar la lengua y hacerla más para jóvenes y para meternos en el nuevo amanecer de la lengua, ¿no? Sí, Bueno, tenemos aquí algunos elevos de vosotros. Sheikho también está aquí, que entró justo al punto que lo nombrimos. Oh, Carlos se nos fue, ama seguro va a entrar otra vez. Ya estoy aquí, ya está aquí. Sí, y nos dice Shalom a todo el Olam de París. Bravo para Carlos y Alejandro por el maravilloso labor que hacen para todos, sobre todo para esta hermosa lengua. Tengo dos demandas. Una, ¿el diccionario será judeo-inglés o inglés-judeo también? Y dos, para empezarse el judaísmo, como dices, Karar, de qué forma vas a culanear como el estándar. Por ejemplo, vuestro título, ¿qué hacemos? Muestra el dialecto de Izmir. Bueno, en primero, Sheikho, viniendo con bueno, justo unos puntos antes de empezar, estábamos hablando con Alejandro y Carlos de esto. Y si puedes responder, Alejandro, o quieres. Sí, si vas a querer, Alejandro, puedo responder yo también. Ah, estás Acuerdo, aquí, gracias. ama, te fuiste de la Sí. cámara. Ah, estás aquí, ahora Aquí sí te estoy aquí, sí. veo. Estoy aquí a Zdravo, Kakos y Chelko. Merci mucho por la demanda y seguro que de lo que demandaste es que es todo muy interesante. Hay demandas que son más colai y hay otras que son manco colai. Dunque, el diccionario será judío-inglés, inglés-judío? Sí, las dos. Gan vegan. Ahora, para empezar en judaísmo, ¿cómo dices, Karar, de qué? Ah, sí, esto también es muy importante. Como dije, el corpus que hicimos para UTalk
lo editaron y Beni Aguado y Rachel Bornik. Aunque seguro que la del cabo decisión sobre esto la tomaron ellos dos. Y aunque el resultado es que los verbos que vas a ver en el curso de UTalk es cómo lo hablaban Beni Aguado y Rachel Bornik o cómo se hablaba en su casa, más que todo. Y seguro que ellos vienen de la Turquía, no de la misma parte de la Turquía, pero esto es lo que va a ser más importante en el corpus. Y un gran carar de los verbos que vamos a ver en este diccionario vienen del corpus de UTalk. Para Mordi que ya tenemos en registrar las voces de Beni y Rachel, aunque no calen registrarlo de nuevo, muy importante. Ya tenemos trasladadas muchos verbos de tecnología y del siglo XXI que no cale hacerlo de nuevo. Y aunque más que todo el desarrollamiento principal es el Rashi, Solitreo y Cyrillic, que nunca nos lo hicimos en el caso de la app de YouTube. Sabes, Carlos y Alejandro también, es muy, muy importante esto de enregistrar las palabras. Mismo que podés meter algunos verbos de Estambul también, y de Saloniki, porque tenemos algunas palabras diferentes. Es muy, muy importante de tener un diccionario que también uno pueda sentir la palabra, porque hoy día no tenemos tantos hablantes auténticos y cada uno que viene de su lengua le da un sono diferente a algunos de los caracteres latinos que usamos, ¿no? Mismo que muchos escribimos los caracteres latinos, en español se pronuncian de una manera y en otros lugares con otras lenguas que también se escriben en letras latinas se pronuncia de otra. Y esto es muy importante de tener un diccionario que se pueda sentir la palabra y verdaderamente es un labor impresionante que estáis haciendo vosotros y seguro que después de este encuentro de Al-Had vaya a tener mucha gente visitando las apps y todo lo que nos mostrates hoy que es de maravilla. Inshallah. Está Daisy vos manda saludos y que espera verse y en cercanamente y mostren gracias, merci mucho. También Miriam Sherman desde Estados Unidos y Kojava dice shalom a todos y Boker Tov, Carlos y Alejandro, mucha rushita, estás haciendo muy buen labor. Fiesta Alegre de Cojava de Arizona y Miriam dice Carlos y Alejandro ya estás en contacto con Gabor, él también labora mucho para hacer un diccionario. Esto voy a responder yo con permisión de vosotros, hay como 5 o 6 diccionarios que se están haciendo de diferentes organizaciones, aquí cuanto más mejor, ya sé que muchos pensáis que mejor laborar todos en juntos. Cada uno tiene su visión y puede servir a un propósito diferente. Y así que tenemos y tenemos el Gabor y tenemos el de los Shadarim, que será para Word Reference. Y conozco 3 o 4 proyectos más de diccionario. Bueno, esto quiere decir que la lengua puya. Si nos vamos a Harvard, ¿qué palabra metemos o qué palabra quitamos o que uno tiene de inglés y otro no tiene? No importa. Más. Queremos más ladino, más judeo-español para todos. Ancina es, Carolina, lo dijiste es muy bueno. Y ahora de esto, Alejandro, Gabor, nos place mucho hablar con él y siempre nos ayudó mucho con los diccionarios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, saludos de todos. Hugo demanda, ¿existe diccionario en una app o web? Me gustaría ayudar en eso. ¿Qué sería un diccionario en una digital? ¿Quieres decir, Hugo? Yo creo es que es esto lo que está diciendo, ¿no? Como el diccionario en digital. Sí. Bueno, sí. También profito para explicar que al empezar cuando abrí de Memrise y dije que son más que todo verbos isolados al lugar de frases enteras, esto puede considerarse un diccionario también y la gente puede
ajustar verbos nuevos y os dejo aquí el adreso web y así no lo vais a poder hacer. El curso se llama Ambesándonos Nuestra Lengua. Sí, tenemos, bueno, ahora nosotros tenemos una costumbre también de llamar diccionarios porque es más cola y para la gente. Ama, muchos tenemos dando tornos por todas partes que son glosarios, que es una palabra que equivale a la otra. No tenemos un diccionario justo de judeo-español que tenga su explicación de cada palabra, de dónde viene, como un diccionario de otras lenguas, que sabemos la palabra viene de aquí, quiere decir esto y esto en judeo-español. Casi todos tenemos diccionarios que en una u otra lengua, lo que llamaríamos un glosario, ¿no? Donde tenemos una palabra en judeo-español con su equivalente a otra lengua, inglés, castellano, francés y este modo. Justo no es la definición de diccionario. No, sí, es el traslado directo del verbo. Sí, yo como os digo, quiero elaborar por un diccionario que tenga sus, ya para ladinohablantes, que tenga sus explicaciones y su etimología de la palabra en judeo-español, ¿no? A otra lengua, inglés, castellano, con su explicación en judeo-español. Bueno, ya estamos escapando, estamos pasando la hora, hay saludos y gracias y seguro que todos aquí van a ir corriendo a visitar Ladino 21 después del día de hoy. Vos regracio muy mucho, no sé si querés decir alguna cosa más. A mí me agradaría decir, en primero de todo, merci mucho a Liliana y Marcelo por este labor que haces con Encontros del HAD, cal decirlo en cada programa y programa. Y ahora de esto, merci mucho a toda la comunidad, porque sin la comunidad, sin la ayuda de la comunidad, ni Alejandro ni yo íbamos a estar aquí hoy, no íbamos a hacer Ladino 21, no iba a existir nada de esto, aunque todo lo que hacemos nosotros es lo que hacéis vosotros. No hay una diferencia entre esto. Es simplemente, desde nuestro punto de vista, tomar la energía que la comunidad nos da y crear con esto. Muy bueno lo dijiste, Carlos. Esto es. Y mismo nosotros dar el ejemplo y para que más gente elabore en adelantar la lengua. Seguro, no solamente queremos... Verdaderamente sos los dos un orgullo para la lengua. Merci mucho. Seguro que no solamente queremos empezar la lengua, mas crear gente que van a empezar la lengua. Y así es como la vamos a pasar dor a dor, como dicen en hebreo, de una generación a la viniente. Bravo, bravo. Merci mucho. Todos aquí están salidos, todos estamos interesados en la lengua y me place mucho que esté el día de hoy con vosotros para contarnos todos estos proyectos que verdaderamente llevan la lengua al siglo XXI. Ahora, como cada semana, nos vamos a partir contando lo que va a venir. Y como vos dije, el próximo Al-Had no vamos a tener encuentro por mor que va a empezar Sukkot, una fiesta muy hermosa que continúa hasta el 16 de octubre. Este día es el empecillo y por esto no vamos a tener programa. Sí vamos a tener el 16 de octubre con Teatro en Ladino, con la querida Daisy, que está aquí, Daisy Braverman. Su balabay será el Dr. Brian Kirschen y ellos nos van a hablar de Ladino Players, un grupo de teatro de New York. Así que como siempre, todos los filmicos están en nuestro canal de YouTube Sefarad. Vamos a hacer nuestra llamada para dar ayuda. Todos tenemos menester, como dijeron Alejandro y Carlos, también los encuentros de Al-Had son de balde. Solo demandamos un poco de ayuda para los costes que tienen, no son grandes, además sí hay. De tecnología, de transmisión, de información que tenemos y de Zoom
que hay de pagar, y por esto es que pedimos los donos. Ninguna cosa es para profitar nosotros de estas paras, y siempre son bienvenidos, con o sin paras. ¿Cómo vamos a tener nuestro Día del Perdón, el Yom Kippur, el próximo martes? Entonces, vos suetamos a todos, escritos seas en el libro de Vida Buena, que tengas un Yom Kippur colai y liviano, con este ayuno que hay de hacer. Y como siempre, nos vamos a despedir con una semana buena para todos. Buena semana que nos dio con salud, alegría, puxados y no menguados, seguro que sí. Y al vernos. Y por ti